Hola, pues bienvenidos y bienvenidas sean todos a un capítulo más de Jimena y Julio. Y hoy tenemos a un súper actor que además es muy buena onda y es pariente de Alejandro Sanz. Eso lo acabo de inventar porque no me acuerdo. Bueno, lo mismo si empezamos a tirar de árbol genealógico hay algún primo, cuarto, tercero. Seguro que sí. Y algo ahí. Pero no, hoy la neta nos vale Alejandro Sanz. El que nos importa es Rubén Sanz. Oye, y muy bien anclado para Sanz. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy contento aquí. ¿Qué te dice México? Que yo vengo del tráfico. ¿Qué te dice? ¿Cómo lo recibes? No, tú? si enganchamos el tráfico, es verdad que mira que Madrid tiene también sus problemas de horas pico, pero aquí ya me contaron que la hora pico es todo el día. Ay, qué horror, qué Todo el depresión. día y uno se tiene que acostumbrar a eso, pero bueno, se acaba acostumbrando. ¿Cuánto llevas en México? Desde enero, llevo ya para 11 mesecitos. 11 meses. Sí, desde enero empezamos a grabar el Dragón en España, en noviembre del año pasado, pero ya según terminamos ahí volvemos para allá. ¿El dragón empezó a grabarse allá? Sí. Se grabó también creo en Japón, ¿no? La primera semana fue Japón. Casual. Ok. A mí no me tocó Japón, pero lo siguiente ya sí. Ya Bueno, me- es que esperen, Rubén, aparte de ser un actor muy conocido en España y que ha hecho muchísimas cosas, que luego nos hablas de otras participaciones que has tenido, pero dos que como que ahorita en este momento pues están en boga, ¿no? Que es el Dragón, que ya está en Netflix, ya está también en Estados Unidos, al aire le está yendo súper bien, y tú estás, tu personaje es de brother de Sebastián Rulli, ¿no? Del Dragón. Soy mejor amigo de Miguel Garza. Nosotros nos conocemos desde los años de la facultad. Platícanos un poquito de tu personaje para quien no lo haya visto. Exacto, mi personaje es Valentín Soria, que es el mejor amigo de Miguel Garza, que es el que interpreta a Sebastián Rulli, que lo hace además de fábula, la verdad. Y... ¿De qué? ¿Cómo es? ¿De fábula se entiende? De Paula, eso me... De No, fábula, no, pero de seguro Paula, que por la de manera en la Paula. que lo he dicho se Claro. entiende. Ella está a punto de empezar a hablar así. ¿no? Sí, a mí dame 2 minutos. Los acentos, ¿no? ¿Pero tú de dónde eres? Soy de acá, pero aprendí a hablar argentino. Okay, Bueno, que lo hace de maravilla, quiero decir. Y sí, nosotros nos conocimos cuando éramos más jóvenes estudiando en el extranjero y desde entonces como que tenemos una relación súper estrecha de casi hermanos. Pero en realidad, o sea, aunque para él soy como la persona en la que más confía, la única persona en la que confía en el mundo, en realidad yo tengo otras oscuras intenciones porque tengo como un resentimiento hacia él que he ido generando desde hace muchísimos años. Por esto de... Ah, o sea, eres un amigo ojete. Sí, un poco total. Dicho así, pero sí, soy un amigo ojete. Ok. Pero sí, es como que Valentín le molesta mucho que haya gente que por nacer en una familia rica ya lo tenga derecho a todo, Ok. y otra gente que no nace en un lugar de cuna de oro pues tenga que hacer el triple para conseguirlo. O sea, es ojete y envidioso. ¿No es ojete, envidioso o hay un punto, ¿no veis un punto de justicia en eso, no? Que porque tuvieras que nacer en un área, en una familia concreta, ya tu vida tiene que estar limitada. Julio te Ojo, comprende porque ustedes defienden sus personajes. Yo como público los defino muy fácil, pero me encanta porque siempre cuando haces un asesino es como, pero él viene de un lugar Claro, bueno. claro, lo justificas. Porque todo lo ¿No vieron justifican el ustedes. Guasón? Yo ya lo quería abrazar. Claro, que al Guasón, ¿viste el Guasón? No Me la dio vi, de dos no la vi depresiones. porque ¿saben por qué? Porque sé que me va a angustiar horriblemente por todos los comentarios tan maravillosos que oí de que es una gran película, pero Una está gran muy película. fuerte. Sí, pero merece la pena, es verdad, al final acabas viendo el Guasón y es un héroe. Es un héroe. Es un héroe. Y Un ojo, héroe Es asesino. un Un héroe de ojete. Está cañón. Es un héroe. Así lo define muy Exacto. rápido. Oye, qué bien. ¿Qué tal entonces trabajar con él? Siento que tenían escenas de acción. Tú estás como Sí, mami, tuvimos- estaba ya con la espada. Con la Tuvimos- espada. Siento que era de putazos el rollo. ¿Sí o no? Tenemos algunas cosas así, pero yo sobre todo no puedo decir, pero yo tengo una escena increíble de una pelea, brutal, que no es con él precisamente, que es de lo mejor que he hecho en mi vida. de Ay, verdad. wow. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer la coreografía de la pelea? O sea, créete que estuvimos rodando desde el 1 de la mañana. Teníamos la coreografía medianamente montada, pero con estos rodajes que son tan intensivos no nos ha habido tiempo fuera del rodaje a hacerlo. Y estuvimos, yo creo que ese día nos pegamos, si nos digo que nos pegamos 30 veces o 40 veces haciendo la pelea. Desde ¿De verdad? diferentes tomas, te lo prometo. Oye, graban como tipo serie, o sea, con algún Cine. como cine. Como cine, o sea, a veces con la serie en mano, cámara en mano, o sea, nada fijo, no tenemos foro, es la primera serie, corrígeme si me equivoco, que no se ha hecho absolutamente nada en foro, todos son locaciones en
exteriores. Ok. Y eso se nota, hay una cosa en la imagen que independientemente de que te guste la historia o la trama o lo que veas y tal, hay una cosa en la imagen que es muy atractiva. Qué padre, sí, cómo no. Es que la neta, hacerlo en locaciones pues es lo más orgánico, es lo más padre. No, totalmente. Oye, ¿y de preparación y todo qué era? Porque tengo entendido que él es como un samurái acá. Él sí, Ándale. Sebastián sí. Sebastián es un... O sea, en realidad él es Es una serie de acción, drama. Es que si tuviera que definirla me costaría mucho trabajo porque tiene un montón de cosas. Por eso yo creo que está funcionando tan bien. Yo creo que cuando una cosa funciona muy bien en diferentes países tan distintos en su cultura es porque debe haber cosas, ¿no?, que la gente se siente identificada en ellas, y eso es que tiene que haber una versatilidad dentro muy grande. Oye, Claro. y también la gente, bueno, se grabó en varios países y los actores son de todos lados. Yo tengo una amiga que era Miss Grecia y ahora la vi en el último dragón. Ah, que es español. ¿Cómo está? Está súper bueno porque dices una amiga y luego le Sí, tu preguntas el nombre. amiga. Sí, sí. Y en este Tu momento amiga, justo no te súper acuerdas del nombre y amiga. estás quedando fatal porque no te acuerdas. Creciste con ella, Ya ¿no? creo que De ella, somos ¿no? amigos desde Delia. la infancia. Y estoy Denia, sí. Denia. Ya lo arreglo yo. No, Ya dijo, lo oye, Sí, ¿sabes bueno, qué pasa? Denia. Julio, como para quedarse gratis en algún lugar en Grecia, se hizo su amigo. Pero Ah. no es que le acuerde tanto de mí. Bueno, es una buena estrategia. Fue al revés. Eso es listo. Llegó a ¿verdad? México. Sí, además bellísima, la llave es muy bonita. Sí. Muy bonita, sí, tiene un personaje también muy lindo. Oye, y hablando de bonitas, es que espérate, bueno, ok, acabamos con el dragón, pero yo quiero ir al otro proyecto que también está increíble. Ok. Si el tío no ha parado de trabajar todo el año, joder. Joder, que Muy afortunado, sí. Bueno, vas, hazle. Última, pregunta. no, nada más quiero decir, es en muchos diferentes países y hay gente de todos lados. Hay actores españoles, de griegos, mexicanos, argentinos, Portugueses, Eso ayuda a que todo el mundo se siente identificado. Sí, yo creo que eso fue un acierto cuando plantearon la historia, que está basada en una idea original de Arturo Pérez Reverte, del escritor español tan mega famoso. O sea, esta es la primera vez que Arturo Pérez Reverte no saca un libro y luego hace la serie, sino que esto es una idea original que transformará en novela, pero primero es original para serie. Ay, Una qué cosa padre. que encargo para Televisa que hizo Patricio Wills con él. Y, Wow. y es verdad que son como ellos lo llaman aventuras, la serie está dividida por aventuras. La aventura de España en la que estoy yo, la aventura de Italia, no sé qué, la aventura de Colombia, la aventura de México, la aventura de Japón. Entonces eso lo hace tan atractivo que luego todos los mundos se mezclan. Qué cool, qué Muy bien. bien. Oye, otra aventura que tuvo Sí. en una serie nueva que también comienza, ahora ya prontito, ¿no? Sí, yo creo que esa ya para el año que viene. Es para el año que viene todavía, bueno, pero la estamos esperando y es Rubí con Camila Sodi. Platícanos un poco de tu personaje, Sí, mi ¿quién es? querido príncipe. Sí, ¿Qué ahí en bien? esta... Ahí lleva la fe. Fenomenal, con la fe. Es muy bien, muy bien. Sí, en esa algo del príncipe de España. Nada más. Del príncipe de España. Sí, Rubí va a pasar por 4 hombres y cada uno, digamos, le aporta algo en su vida, o ella va buscando Como en la vida, ¿no? Un algo. ciclo de aprendizaje. Sí, algo así, solo que ella con unos intereses muy concretos. Ok, ahí, Y digamos que yo me cruzo en su camino y cuando me cruzo, digamos que hay una cosa aquí que es muy bonita, que es lo típico de las niñas pequeñas cuando son chiquititas y quieren ser princesas de mayores. Ella tiene algo como decir, wow, se cruza el príncipe de España y de repente sé que puedo llegar a ser reina de un país. Y Wow. esa trama es muy divertida. Qué bien. Con la ambición de Rubí, pues no lo dudaría. ¿A qué más, no? Ya podría aspirar. Sí, Claro, ya. Que a ser reina de un país, ¿o no? ¿Tuviste Rubí? Yo vi partes de Rubí. ¿Sí? Cuando un hombre anda detrás de una mujer, sabe que le cuesta. Oye, no hables de esa manera, ¿cómo que le cuesta? Pues es la verdad. Y yo sé lo que valgo. Y si Alejandro me quiere, tiene que pagar todos los gastos de mi mamá y todo lo que a mí se me dé la gana. ¿Te acuerdas? Te ubicas. Sí, me sé, o sea, sí, eso lo conozco perfectamente. Pero de alguna manera- Amor. También la amor lo Increíble. hizo muy bien. Wow. Pero de alguna manera tampoco como que te clavas tanto en lo pasado, ¿no? Para poder hacer bien una interpretación. No, o sea, nueva, ¿no? Bueno, tu papel ni existe en la No, Rubí creo que había un original. conde, ¿no? En la original, ¿no? Había un conde, me parece. Pero no tiene nada que ver. O sea, en realidad yo creo que a nosotros como actores, cuando te llega un proyecto que ha tenido un antecesor, sí puedes echarle un vistazo. Porque, Echarle un vistazo, ¿no? puedes. Claro. En el caso de Rubí, yo se lo eché simbólicamente porque yo conocía la historia de Rubí, ya sabía que en España funcionó también de maravilla, y en qué parte del mundo prácticamente no ha funcionado Rubí. Entonces sí le eché un vistazo, pero no, te distancias totalmente y al final le pones un poco, ¿no? Tu impronta y tu manera de ver exactamente cómo es esa historia. ¿Con quién era Rubí en ese época? ¿Quiénes eran los hombres de Rubí? Ahí estaba Sebastián Rulli. Era Rubí y el otro era Sí, Santa y el Marina. otro era Santa Sí, Marina. Santa Marina. Santa Marina. ¿Cómo Ella trabaja no, me Rubí, encanta que chinga? Jimena solo se queda así porque ella no, ve, porque no ¿sabes ve qué me tele, quedé? no ve cine, No es cierto. no ve ni más. pero No veo ve películas que me hagan sufrir nada más. Eso no. Pero, ¿sabes qué? Es que me quedé pensando y digo, pinche Rulli,
ahí sigue. Ahora es el dragón y era el de Rubí. Mira, O sea, la verdad, ha trabajado toda su vida. Toda su vida. Muchos compañeros que han estado ahí toda la vida, pero sobre todo teniendo el favor del público para seguir siendo protagonista. Está cañón. Y la disciplina, dicen que es un cuate muy disciplinado. ¿no? O sea, ¿Cómo puede trabajar con Rulli? De verdad te digo que, o sea, yo entiendo que haya estado en el top 1 y siga estando en el top 1 durante 20 años. O sea, es generoso, es buen compañero, es mega profesional, es súper serio trabajando, o sea, es que no te podría poner un pero de verdad, porque mira que puedes llegar a lo mejor, yo vengo de otro país, ¿no? Vienes aquí el protagonista, ¿no? Y es como puede haber una cosa ahí al revés, o sea, a mí desde el minuto 1 me trató como un hermano y le estoy súper agradecido. Y es buenísimo que el protagonista marca un contexto fuerte dentro del proyecto siempre, ¿no? Una vibra, un rollo de trabajo y todo. Si lo ves a él que no se queja cuando lleva 50 horas trabajando sin parar y la actitud que tiene, por lo menos dices yo, vamos a trabajar. No le sale a nadie, claro, no vas a ser tú el tonto. O sea, nadie puede decir exacto, entonces es increíble sí, ver a alguien así. No, ha sido un capitán de barco maravilloso. ¡Vaya! Qué bien, bueno. Oye, y cuéntanos un poquito como de cuáles han sido las diferencias que has encontrado de trabajar en México para series a trabajar en España. Yo creo que, o sea, para empezar son dos industrias muy diferentes porque aunque la nuestra también está muy bien, pero es muy pequeñita. O sea, claro que ahora gracias a las plataformas hay series de repente que se convierten en un éxito Y ya están mundial, siendo unos monstruos ahora. Sí. pero es cierto que, no sé, en España a lo mejor podemos estar haciendo 15 o 20 cosas al año y aquí estar haciendo 70. O sea, hay una cuestión de proporciones que es indiscutible. Sí, sí. Esa es una primera diferencia. También es verdad que la exposición que uno tiene en este lado del charco no la tiene allí. Sí, puedes hacer de repente una Casa de Papel, Elite o cosas así Sí, muy que te puntual. sitúan en el mundo, pero si no tenemos ese mercado tan Sí, la proyección desarrollado para Latinoamérica, como ¿no? para venderlo todo y en todos los lugares se vea, para vender, o sea, no, aquí haces cualquier cosa y no sé, un producto con Televisa va a ir a Univision y Estados Unidos lo va a ver, toda Latinoamérica lo tiene, de partes de Europa que ya están vendidas antes de los. O sea, hay una cosa ahí que ya está organizada desde hace tanto tiempo que ese motor ya funciona. Y luego yo creo que aquí la programación necesita alimento desde las 4:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche, ¿no? Sí. Series diarias todas, Sí. pero nosotros en España las series diarias las tenemos en la sobremesa, que debe haber un par de ellas, y el resto es el prime time de por la noche. Ya. Y el prime time de por la noche es un capítulo a la semana. Entonces Sí, no, es pues sí, muy muy diferente diferente. porque al final el rodaje, aquí los rodajes son muy intensos por eso, porque tienes que alimentar la máquina todos los días. En España los rodajes intensos son las series diarias y las de prime time, que equivale a algo así como al de las plataformas, ¿no? de las series de 8 o 10 capítulos, son de otra manera. Oye, y tipo la manera del director de pedirte las cosas y así. En España no son como más como de esto y esto, como más secos como son, porque me acuerdo que yo tipo llego a España y, oiga, disculpe, pero de que te disculpo si no se ha hecho nada, no, era una introducción No, para es que pedirle somos a los usted mexicanos, la sí. dirección. Eso ¿no? es verdad, eso es verdad. Entonces como que has encontrado más dulces a los mexicanos de alguna manera. He ¿o no? encontrado lo que ¿La tú forma de dices, dirigir? la introducción. O sea, nosotros no tenemos Mucha vuelta, introducción. mucha, sí, O sea, claro. nosotros no la tenemos. Es como, hola, ¿me puedes pasar eso? Ya está. No, aquí es verdad que uno se acostumbra a eso, ¿no? Hola, Son- buenas tardes. Son Oye, como ¿me harías el más favor? cálidos. Eso es verdad, es una diferencia importante que me lo dice mucha gente que va a España. Llegas a una tienda a lo mejor y vas a hacer no sé, ¿qué quiere? Y el ¿qué quiere? Te suena como Sí, agresivo. claro. España ya no quiere nada, no oigo nada, soy de palo, tengo orejas de pescado, viejo corriente. ¿Qué Pero el dice? que quiere a mí no me suena agresivo. ¿Qué quiere? Pues no quiero esta taza. ¿Me la das? Sí, vale, toma, ya está, arreglado. Es como que tardamos menos. Creo que somos más prácticos. Creo que Sí, somos ya más te venga que prácticos. cerveza, aquí está su birria. Ya está, toma, quítale, Puta, va. si no la quieres, está bueno, gracias. Entonces son como de alguna manera toma más tiempo que Sí. te pidan algo en México en dirección, ¿no? Sí, yo creo que es eso, toma más tiempo. Y además hay una cosa aquí también, ¿no? que me han dicho muchas veces que los mexicanos son tan buena onda que no te dicen que no a nada. Sí. Entonces tú preguntas una dirección y te dicen, ¿dónde está Así no sé qué? es, Y a las aunque no lo 3 de la sepan, te mañana dicen, la seguimos. allí. No, está bien. No puedes decir que no, tú ahí vas. No, y la dirección sí es cierto, te empiezan a inventar. Inventan, cosas. ¿no? Sí, 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 sí. Y Ah, no, claro. más que te oyen acento español y dices, pobre güey, pues aunque sea Lo que tengo llegue que al ayudar, Sí. lo tengo que ayudar, sí, lo terminas jodiendo más porque lo mandaste a nosotros. Que no llegue a la dirección, no llegue. importa, porque llega al Oxxo y ahí Exacto, pregunta. Ya que se preguntaron. sienta atendido, que se sienta querido, ¿no? Cierto. Oye, pues para finalizar, ¿qué le dices a tu público
Bueno, pues obviamente que por internet y por YouTube nos ven por todos lados, pero estás trabajando en México. ¿Qué le dices a tu público ahora de las mexicanas? Mexicanas y mexicanos. Pues... Cálmate, López Obrador. Exacto. Que tengo muchísimas ganas de que la gente vea sobre todo el trabajo que hemos hecho, porque cuando uno le pone, y hablo en nombre de todo el equipo, le pone tanto esfuerzo, tanto cariño, tanto amor a un proyecto, pues al menos que la gente lo reciba de la misma manera en la que nosotros lo hacemos, para que eso funcione muy bien y sigamos haciendo cosas, ¿no? ¿Te quedas en México? Voy a estar entre España y México un poco. Ahora, por ejemplo, después de este año tan maravilloso, toca volver un poquito por mi tierra, Un poquito a casa. pero sí, yo estoy encantado aquí, o sea, estoy radicado también aquí, así que... Qué bien. Venga. Pues muchísimas gracias y brindemos con Ustedes. cerveza. Lo dije bien. Cerveza de la buena. Cerveza, salud. Tu taza de Mickey Mouse. Enhorabuena, pues compartan y... Gracias. Joder, Y denle gracias. like y suscríbanse y todo lo que se le olvida a Julio decir, que a mí ya no se me olvida. Gracias. Nada, ustedes. Besos. Pedro Pintado, nacido en Cholula, Puebla. Es que estudié carrera en Salamanca, señor. Ah,